Buenos días, espero que estén muy bien. Veníamos asustados que íbamos a llegar tarde, pero llegamos a buena hora. Ahora ya no tengo que echar solamente mi mochila, hay muchas cosas más que echar para poder llegar bien acá, bien preparado. Pero gracias al Señor estamos juntos, reunidos, a tiempo para seguir estudiando esto de cómo compartir nuestra fe en un mundo postmoderno. Ese es el objetivo, la premisa de las clases que estamos llevando, o de esta serie de clases. Específicamente estamos viendo la metodología de conversar y evangelizar. Vimos que habían varios pasos para llevarlo adelante. Y si hacemos una pequeña introducción, y si ustedes revisan sus apuntes de la semana pasada y de las clases anteriores, se van a dar cuenta que hemos llevado ya 2 pasos, hemos hecho alguna introducción a lo que es la metodología en particular y llevamos cubierto con esta clase ya los 2 primeros pasos de la metodología. El primero, que era el papel o el rol del músico, que tenía que ver con aprender a escuchar. Esto nos lleva lógicamente a poder escuchar las inconsistencias en las creencias de la otra persona. Y el segundo paso, que es el que estamos estudiando la semana pasada y esta semana, que es el papel o el rol del artista, o el paso número 2 también le podemos decir, que tiene que ver con una especie de iluminar un cuadro. Yo les decía la semana pasada, si es que alguien tiene algún acercamiento al arte, probablemente entiende que hay algunas técnicas de pintura, lógicamente, para poder iluminar partes, crear sombras, crear perspectivas, crear relieves, entre otras cosas, a través de la iluminación, entre comillas. Algo parecido a lo que nosotros hacemos en una conversación. Tratamos de pintar un cuadro mental y con algunas preguntas claves iluminar o dar luz a algunas cosas específicas dentro de ese cuadro. Particularmente dijimos que este paso número 2 nos sirve para poder traer claridad o dar luz a las personas en los errores o en las grietas que hay en sus creencias. ¿Ya? Entonces, si el primer paso era escuchar, ahora el segundo paso tiene que ver con poder hablar y hacer una pregunta que permita sacar a la luz alguna grieta o alguna falencia en las creencias de las personas. La idea justamente es tratar de ayudarles a ver con mayor claridad lo que ellos mismos dicen creer, incitarlos a pensar y que ellos vean por sí mismos su creencia bajo una luz mucho más clara. Dijimos que el rol del artista lo podemos abordar en 2 categorías. Una que tenía que ver con las preguntas que aclaren sus creencias, eso fue lo que vimos la semana pasada, preguntas que aclaren sus creencias, y lo que vamos a ver hoy son preguntas que sacan a la luz las incertidumbres. ¿Ya? Y la semana pasada vimos algunas de esas preguntas, o para qué nos ayudan particularmente. Dijimos que las preguntas de aclaración de las creencias nos ayudan a descubrir barreras para el evangelismo, nos ayudan a crear más honestidad en una conversación, nos ayudan a crear una mayor apertura a un diálogo espiritual, que el interlocutor no se ponga a la defensiva y a revertir la carga de la prueba. Algunas de las preguntas que vimos en la clase son las que tenemos ahí en pantalla. ¿Qué significa esto que me dices de tal cosa? ¿O qué quieres decir con esta otra cosa? ¿Qué quiere decir para ti? Dijimos que eso es bien importante, porque a veces hay términos muy familiares entre el cristianismo y otras cosas, pero que no necesariamente, entre comillas, significan lo mismo en el cristianismo que en otra creencia. Entonces una persona puede estar tal vez hablando un término muy similar al nuestro, pero tal vez para él significa algo completamente diferente. ¿Qué personas te han influenciado en tu forma de pensar o quiénes son tus referentes para creer lo que crees? Y por último, tengo curiosidad por saber qué libros te han influenciado. Esas son algunas de las preguntas de aclaración que vimos la semana pasada. Hicimos una actividad también donde pudimos, o por lo menos intentamos aplicar estas preguntas de aclaración. Entonces hoy día nos corresponde la segunda parte del rol del artista, que tiene que ver con ir un poquito más allá con las preguntas. Si bien es cierto, estas preguntas que acabamos de mencionar nos permite sacar a la luz algunas cosas, o permite que por lo menos la persona le dé una vuelta nuevamente a lo que cree. Ahora las preguntas que sacan a la luz incertidumbres tienen el objetivo de ir un poco más profundo en la conversación y poder manifestar o exponer el error o las grietas que creen, o grietas que hay en las creencias de las personas. Nosotros sabemos que
Si en una construcción hay una pequeña grieta, al principio no pasa nada, pero probablemente a largo plazo tiene problemas graves, ¿cierto? Estructurales, una pequeña grieta. Cuanto más si tenemos grietas en las creencias, en los fundamentos de nuestra vida, a largo plazo eso nos llevará a la muerte. Y nosotros sabemos que el único camino a la vida eterna es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros queremos compartir a nuestro Señor Jesucristo a personas que no conocen del Señor, personas que no les interesa, entre comillas, conocer, personas que tal vez tienen barreras o tienen ciertos límites por distintas razones para el cristianismo, y queremos tratar de entender y tratar de surcar esos límites para que el Señor haga la obra en esas personas, ¿ya? Esa es la idea, más o menos resumiendo lo que hemos estado viendo. Hoy día vamos a ver preguntas que sacan a la luz, algunas incertidumbres. Así es que si tiene sus apuntes, sus cuadernos por ahí, lo puede sacar para comenzar a trabajar en esto. Antes de comenzar ya de lleno en la clase, vamos a tener un momento de oración por la ofrenda y recalcar lo que el hermano Sergio también decía en su oración, que el Señor saque de nuestra mente todo lo que nos distraiga de la adoración, entendiendo que parte importante de este método, como lo conversamos la semana pasada, justamente tiene que ver con llevar una vida de adoración diaria, es decir, que nuestro testimonio apoye lo que decimos, no que alguien tenga algo que decir, así como que, tú, claro, me estás hablando del cristianismo, pero tu vida tiene tal y tal error visible. No es la idea. La idea es que nuestra vida sea una vida de adoración constante. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos una vez más, Señor, por poder estar acá juntos como iglesia. Te pido que tú nos guíes, Señor, y nos ayudes a comprender las ideas que tenemos en la clase, Señor, entendiendo que son esfuerzos humanos que hacemos para poder llegar a las personas en el día de hoy, Señor, personas que son muy diferentes a lo que eran años atrás, donde tal vez había una cultura en que todo el mundo entendía que había un Dios y ahora la gente ya completamente lo niega, Señor. Te pedimos tu sabiduría para comprender estas técnicas, pero también para poder aplicarlas en nuestra vida, Señor. Pedimos tu bendición también, Señor, por la ofrenda que se va a recibir. Gracias porque tú has provisto para cada uno de nosotros. Y te agradecemos porque también sabemos que cada uno da como propone en su corazón y lo hace de una forma alegre, Señor. Pido que tú bendigas la ofrenda, como también bendice a quienes ofrendan, Señor. Sigue tú proveyendo para cada una de las necesidades que tenemos, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, un Padre bueno, que no falla y que está siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, preguntas que sacan a la luz las incertidumbres. Eso es lo que nos corresponde hoy día. Esto también lo podríamos dividir en dos grandes áreas. Hacer preguntas que los inciten a pensar y sacar a la luz las incertidumbres de sus creencias, que es muy similar a lo que vimos la semana pasada. Y la segunda parte sería preguntas de exploración que expongan con mayor profundidad las grietas que existen en su sistema de creencia. Algo importante que debemos considerar es que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿ya? Eso es algo que hemos estado tratando de recalcar constantemente en las clases. Es algo que no es instantáneo, que no ocurre de la noche a la mañana. Es muy probable que ni siquiera durante la misma conversación. Esperamos que el Señor nos permita conversar con los no creyentes, varias conversaciones, y con cada una de ellas ir avanzando un poco más, y que el Señor en su tiempo también nos permita presentar el plan de salvación de una forma explícita, de una forma contundente, y que la persona tenga que tomar una decisión, caer rendido a los pies del Señor o seguir en su error. En este caso, entendemos que estas dos áreas, las preguntas que sacan a la luz la incertidumbre y las preguntas de exploración, es posible que no ocurran en la misma conversación, probablemente en 2, 3, 4, etcétera. Y va a depender finalmente de la dinámica de cada persona, persona con la que conversamos también. El autor de este método en su libro explicaba cómo tuvo la posibilidad de conversar con un taxista, y el Señor permitió que llevara adelante todos estos pasos que hemos estado viendo en un solo trayecto y poder comunicar el Evangelio durante el mismo viaje. Y al final del viaje se bajó, el taxista le agradeció, tuvieron una oración,
pero también compartía cómo con otras personas ha tardado un par de años en llegar recién con el Evangelio. Entonces es un trabajo que requiere por nuestra parte dedicación, esfuerzo, y esperamos que por nuestra parte también sea un trabajo continuo y que llegue a un punto de ser natural para nosotros, que sea natural hacer este tipo de conversaciones, que suene natural, que suene, entre comillas, amigable, y estar constantemente pidiendo sabiduría al Señor para poder llevar adelante las conversaciones de la mejor manera. Entonces lleva tiempo exponer las creencias falsas, pero como ya mencioné, si las personas tienen pequeñas grietas en sus creencias, al final de sus vidas esa pequeña grieta probablemente se va a convertir en la condenación. Nosotros queremos que las personas vean esa grieta, queremos advertir con el Evangelio. Esa es la idea de las preguntas que sacan a la luz las incertidumbres en las creencias. Entonces ahí tenemos en pantalla algunas preguntas. Si usted quiere las puede anotar, le puede sacar alguna foto, algo, para considerarlas. Estas son algunas propuestas de preguntas que pueden sacar a la luz las incertidumbres de las personas, ¿ya? Una de las que tenemos ahí dice: ¿cree usted que sí importa lo que creemos o considera que lo importante es que las personas sencillamente tengan una religión que los haga sentir bien? ¿Ya? Esa es una pregunta. Y muchos hoy en día buscan justamente eso, sentirse bien. O empiezan a buscar iglesias y buscan la iglesia que más les acomoda. La iglesia donde les gusta la música, les gusta el predicador, les gusta el estilo que visten y les gusta todo, esa es la iglesia perfecta. Y la verdad es que no es tan así. Nosotros entendemos que por la gracia del Señor una iglesia es variable en sus miembros, muy diferentes tal vez en carácter, muy diferentes en los mismos trabajos, las acciones que realizan, ¿cierto? Y eso también nos permite crecer como cristianos. Entonces no estamos aquí porque nos gusta la silla, nos gustan las pantallas nuevas, nos gusta el predicador o la música, etcétera. Estamos aquí porque entendemos que el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida y eso es lo que nos une y queremos crecer en eso. Pero las personas probablemente van a buscar algo que les guste, más allá de si está bien o no lo que creen. Otra pregunta es que ¿cree que todos los sistemas religiosos enseñan básicamente lo mismo? No recuerdo bien la palabra, pero creo que es el sincretismo, no sé si alguien me puede corregir, que toman de todas las religiones lo que les sirve. Hay muchas personas que lamentablemente usan eso. Lo que les sirve de cualquier religión, venga de donde venga, si les gusta, lo toma, ¿ya? Creo que sincretismo es el nombre para eso. Otra de las preguntas es: ¿usted cree que hay un propósito en la vida? Yo la semana pasada mencioné que en lo personal me cuesta bastante conversar o tratar de llevar al plano espiritual una conversación. Estoy constantemente tratando de pedirle al Señor que Él me dé la claridad de en qué momento poder llevar a un plano espiritual la conversación. Y de repente surgen conversaciones triviales y llega por ahí algún tema donde esta pregunta podría ser útil. ¿Usted cree que hay un propósito en la vida? Otra de las preguntas es: ¿piensa que la vida humana tiene algún valor? Ahí podríamos quizás ya comenzar a trabajar, por ejemplo, con algunos escépticos, con personas tal vez ateas o otros tipos de creencias, que si bien es cierto le asignan valor a la vida, no consideran que haya algún creador. Otra de las preguntas podría ser: ¿cree usted que ciertas acciones o comportamientos pueden ser definidos como buenos o malos? Hay algunos que no creen en esto de lo que, entre comillas, la religión evangélica dice, pero sí son capaces de entender que hay una ley moral intrínseca en los hombres, es decir, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Ahora, esa ley moral no es de que venga de nosotros mismos, es una ley moral que el Señor estableció para la vida de las personas. ¿Cree que existe la vida eterna? Esa es otra de las preguntas que podríamos hacer para sacar a la luz algunas incertidumbres, y aquí pueden surgir muchas creencias. Mientras estudiaba para la clase, el autor expone cómo llevar adelante estos pasos con un ateo, cómo hacerlo con un budista, cómo hacerlo con un hinduista, con un musulmán y otras religiones más, que si lo expongo aquí sería demasiado largo como para ver cada argumento, así que yo me voy a saltar esa parte. Si alguien quiere profundizarlo, lo puede hacer, puede conversar conmigo y vemos de alguna forma cómo conversarlo, pero
Esto de la vida eterna, dependiendo de lo que creen, hay muchas personas que tienen un sentido muy erróneo respecto de lo que es la vida eterna, y algunos sencillamente no creen en la existencia de una vida eterna. Nosotros entendemos por la Biblia que sí lo hay, y hay una vida eterna como también hay una condenación eterna. Otra pregunta: ¿cree que todas las personas serán responsables ante su Creador de alguna forma? Si así fuera, ¿cuál cree usted que será el estándar? En primer lugar, si es que la persona entiende que hay un Creador, podríamos hacer esta pregunta. Si la persona entiende que o confiesa de que no cree en Dios, de que cree en el evolucionismo y no en el creacionismo, quizás otra pregunta nos puede ayudar. La siguiente diapositiva. Tenemos más preguntas. ¿Usted cree que la Biblia nos da un cuadro confiable de lo que Jesús hizo y dijo? Porque hay algunos que comprenden que la Biblia, entre comillas, no es tan confiable, que no piensa que Jesús fue bueno y todo, pero no cree que la Biblia sea confiable como para realizar su vida sobre los parámetros bíblicos. Pero la verdad es que hay escritos que son menos confiables que la Biblia y son más aceptados que la Biblia. Otra de las preguntas que podríamos hacer es: ¿cómo podemos explicar la tumba vacía de Cristo y aún así creer que Él fue solamente un hombre? Hay muchos que confiesan que creen que Jesús fue un buen hombre, fue un profeta, etcétera, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Ahora, si fue solamente un hombre, ¿cómo explicamos la tumba vacía? ¿Puede alguna persona salir de su tumba por sus propios medios? A menos que sea el Hijo de Dios y que tenga el poder y la autoridad para hacerlo. Esas son algunas de las preguntas que nos pueden ayudar a sacar a la luz las incertidumbres de las creencias. ¿Ya? No sé si lo anotaron, le sacaron foto, pero sería importante que las recuerden o que seleccionen algunas tal vez que ustedes creen que les puede servir. Ahora, durante toda la clase y toda esta serie, sería bueno también tener alguna persona en mente, algún colega, algún vecino en mente, que quizás podríamos tal vez por ahí hacerle una que otra de estas preguntitas en alguna conversación, sin tratar de ser invasivos, pero tratando de entrar en confianza y con honestidad hacer alguna de estas preguntas, y que el Señor en su gracia nos permita en algún momento ya exponer el Evangelio. Entonces, ahora que nuestros amigos admiten que existe cierta incertidumbre en su sistema de creencias a raíz de estas preguntas, que lo hicieron pensar o pueden reconocer que hay algunas cosas que tal vez tienen que pensar más de lo que creen, entonces podríamos hacer las preguntas de exploración o de seguimientos. Las preguntas de exploración tienen que ver con exponer con mayor profundidad las grietas que existen en el sistema de creencia. Algunos ejemplos de preguntas de exploración o de seguimiento son las que tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo es posible que todas las religiones sean verdaderas y si alguna de ellas se contradicen entre sí en sus creencias centrales? Otra de las preguntas podría ser: ¿cómo es posible que haya significado y propósito en nuestra vida y al mismo tiempo creamos que no existe Dios? No sé si se fijan, pero las preguntas anteriores son muy parecidas, pero eran un poco más superficiales. Estas preguntas son un poco más profundas y nos obligan tal vez a dar una respuesta mucho más clara, y en este caso a las personas sin Cristo probablemente a ver con mayor claridad los errores o las grietas en sus creencias. ¿Cómo es posible, otra de las preguntas, que la vida humana tenga valor y al mismo tiempo creamos que es solamente producto del azar de la naturaleza? Otra de las preguntas puede ser: ¿cómo es posible creer que Dios no existe y al mismo tiempo creer en cosas inmateriales como por ejemplo la verdad y el amor? Claro, muchos dicen: no creo en lo que no puedo ver o tocar. O sea, si no puedo ver a Dios, no creo que existe Dios. Pero puede creer en cosas como la verdad, el amor y cosas intangibles. No tendría sentido, ¿cierto? O sea, si digo que Dios no existe porque no lo puedo ver, entonces tampoco existe la verdad, tampoco existe el amor, entre muchas otras cosas que tampoco podemos ver. Otra de las preguntas puede ser: ¿cómo puedes decir que la Biblia no es confiable cuando otros documentos históricos de la antigüedad sí son aceptados? Esto ya lo expliqué la semana pasada, ¿cierto? Que hay muchos documentos históricos que son aceptados y que de hecho usamos muchas veces, que tienen o podrían ser menos confiables que la Biblia. Tienen menos cantidad de copias, menos cantidad de testigos, son más antiguos, es más probable que se hayan perdido cosas fundamentales de esos textos. Y en cambio la Biblia tiene muchas más evidencias a su favor de ser confiables que otros textos históricos.
Otro de las preguntas podría ser, ¿cómo es posible que Jesús sea solo un hombre si Él vivió una vida sin pecado, cumplió las profecías del Antiguo Testamento y dio evidencia de su resurrección de los muertos? Entonces, son básicamente las mismas preguntas anteriores, que eran más superficiales, y estas son mucho más profundas, que nos llevarían a la persona con la que estamos conversando a pensar un poco más en lo que cree. Si su creencia que me acaba de explicar tiene sentido frente a estas preguntas que le estoy haciendo o no. Otra de las preguntas, y aquí quiero que me ayuden buscando algunos versículos, Mateo 5:48 y sí, Santiago 2:10. Mateo 5:48, que alguien lo busque, y Santiago 2:10. Quizás vamos a recurrir a Santiago 2:10 más adelante en la clase. Mateo 5:48. Alguien que levante la mano, por favor. Mateo 5:48. ¿Quién? Allá, hermano Víctor. Y después Santiago. Hermano Víctor, ¿qué dice Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya, ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Santiago 2:10. Ya, cualquiera que guarde la ley, pero ofende en un solo punto, en un pequeño punto, se hace culpable de todos. Ahora, la pregunta asociada a estos versículos es: ¿cómo es posible que creamos que haciendo lo bueno lograremos llegar al cielo? Si la Biblia enseña claramente en estos dos versículos, Mateo 5:48 y Santiago 2:10, que el estándar de Dios es la perfección, la cual humanamente nadie puede lograr. ¿Cierto? Acabamos de leer que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y acá leímos en Santiago que cualquiera que ofende un pequeño punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Entonces, ¿cómo podemos llegar a alcanzar ese estándar? Y hay muchos que creen eso, la semana pasada lo mencionamos. Muchos que dicen, sí, yo creo que soy bueno, así que hago cosas buenas, no me porto mal, soy fiel a mi esposa, siempre he hecho el bien, doy limón, etcétera. Yo creo que sí me voy a ir al cielo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que creamos que solamente haciendo lo bueno lograríamos llegar a ir al cielo, si la Biblia nos pide un estándar mucho más alto que solamente ser bueno? Otra de las preguntas o asociada a esta última es: ¿qué ha hecho Dios para ayudarnos a resolver este dilema? Y ahí ya podemos entrar nosotros tal vez en explicar, porque probablemente la persona que no conoce al Señor no logre comprender qué es lo que ha hecho Dios para reconciliar o resolver este problema que tenemos, que nos pide un estándar tan alto que no somos capaces de cumplirlo. Otra de las preguntas es: ¿cómo es posible que la vida haya sido creada por un proceso de azar si sabemos que incluso un animal unicelular es altamente complejo? ¿Ya? Entre otras preguntas más que podríamos hacer. Y va a depender mucho también de con quién estamos conversando. ¿Ya? Entonces, esas que acabamos de mencionar serían las preguntas de exploración, lo que sigue a las preguntas que sacan a la luz las incertidumbres de las creencias. Estas primeras preguntas que vimos al principio tienen que ver con preguntas, entre comillas, un poco más superficiales que permiten o que obliguen a pensar a la persona una respuesta adecuada. Estas segundas preguntas que vimos tienen el propósito de exponer con mayor claridad el error. O sea, ahora que la persona ya pensó, ahora se está dando cuenta probablemente del error de su creencia con estas segundas preguntas que le están exigiendo una respuesta mucho más contundente en sus fundamentos. La necesidad crítica de exponer las inconsistencias en las creencias fundamentales. Esas preguntas que acabo de mencionar son el contenido de la clase. Ahora vamos a ver, entre comillas, el resultado de estas preguntas, ¿ya? Pero las preguntas que ya mencionamos son de las dos categorías que íbamos a ver en la clase. La primera categoría era preguntas que los inciten a pensar y sacar a la luz las incertidumbres de las creencias. Y la segunda categoría, preguntas de exploración que expongan con mayor profundidad las grietas que existen en las creencias. Paréntesis, la semana pasada una hermana me hizo un comentario, creo que es bueno mencionarlo acá. Estamos haciendo esta serie de clases de cómo compartir nuestra fe en un mundo posmoderno,
asumiendo que todos, entre comillas, tenemos sólidos fundamentos en nuestra fe. Eso probablemente lo sabe cada uno y el Señor. No sé si estamos en la condición de juzgar los fundamentos de cada uno de nosotros, a menos que lógicamente nos hagamos estas mismas preguntas a nosotros mismos, pero entendemos que cada uno tiene sólidos fundamentos en la fe. Ahora, si alguien tal vez considera que no está, entre comillas, del todo preparado, porque es importante prepararnos para poder hacer estas preguntas, considerar con quién vamos a conversar y prepararnos para eso. No es lo mismo conversar con un constructor que con un médico. Hay temas muy diferentes de conversación, ¿cierto? Por lo tanto, para cada uno debo prepararme de forma diferente para poder conversar con ellos. Es importante también estar con fundamentos claros en nuestra fe, porque a veces es posible que nos hagan dudar a nosotros. No es la idea. No es la idea. De hecho, la semana pasada dijimos que podemos hacer preguntas para revertir la carga de la prueba, ¿se acuerdan? Es decir, si hay alguna pregunta que nos llega a nosotros, entre comillas, que nos exige cierta evidencia, nosotros podríamos dar vuelta a esa pregunta y entregarle la responsabilidad a la otra persona que responda. Pero es importante estar constantemente presentándonos delante del Señor en humildad, comprendiendo y reconociendo que no somos cerebritos ni sabemos del todo las cosas que deberíamos tal vez saber del Señor, pero también pidiéndole fortaleza para que cuando tengamos que conversar y exponer algunas cosas, sea el Señor guiándonos y no sea Satanás tentándonos. Eso es algo importante. Pudiera a veces ocurrir, por ejemplo, que un testigo de Jehová nos deje con más dudas de las que nosotros los dejamos a ellos. No sé si alguien ha tenido la posibilidad de hablar con algún testigo de Jehová, pero ellos son muy, muy preparados y tienen un discurso muy bien armado. A nosotros nos cuesta a veces armar un discurso. Lo mismo que con los mormones o con otros tipos de religiones. Entonces, al momento y por eso también dejé afuera esta serie de explicaciones o fundamentos con las distintas religiones, porque no siempre comprendemos a cabalidad el funcionamiento de entre comillas, la otra religión. Por lo tanto, eso exige una mayor preparación por parte nuestra. Así que ahí, para cerrar el paréntesis, la recomendación es siempre actuar con humildad y pedirle fortaleza al Señor para no ser tentados por Satanás y caer en preguntas engañosas de la otra persona. Ahí cierro paréntesis. Entonces volvemos a la necesidad crítica de exponer las inconsistencias en las creencias fundamentales. Si fallamos a la hora de exponer el fundamento defectuoso de las creencias de las personas, probablemente muchos seguirán engañados en su falso sistema de creencias. Esa es la necesidad crítica. Por esa razón, nosotros queremos compartir el Evangelio y estamos buscando estas estrategias para poder hacerlo, ¿ya? Si nosotros no lo hacemos, si nosotros nos quedamos sentaditos acá cómodos, como tal vez nos gustaría, probablemente muchas personas van a seguir engañadas y el fin de ello, ustedes ya saben que es la condenación, la perdición. Un ejemplo, hay muchas personas que fundamentan su creencia en algo tan sencillo como pensar que las personas, o que la gran mayoría de las personas son buenas, hacen más buenas obras que malas, y que por ahí alguno podría decir que cumplen los 10 mandamientos. Una pregunta que puede sacar a la luz la incertidumbre de su creencia puede ser, por ejemplo, que nos mencione alguno de los 10 mandamientos. Quizás alguno por ahí nos va a mencionar 3, no nos va a alcanzar a mencionar los 10, ¿cierto? Pero su fundamento es no, que somos personas buenas, hacemos el bien, no hemos matado a nadie, que es uno de los mandamientos que más se acuerdan, ¿cierto? Entonces estamos súper bien. Pero ¿qué hay de los otros mandamientos? Una de las preguntas, por ejemplo, podría ser: ¿crees que Hitler está en el cielo? Si creo que toda o la mayoría de las personas son buenas, ¿crees que Hitler está en el cielo? Probablemente la respuesta sea no. Todos conocemos, ¿cierto?, la historia y entendemos quién fue este personaje para la historia mundial y las atrocidades que realizó. Y probablemente la gran mayoría de las respuestas sea no creo que Hitler esté en el cielo, era muy malo para ir al cielo. De esta forma, ellos van a estar admitiendo que por lo menos hay un estándar el cual Hitler no logró alcanzar para poder llegar al cielo. Entonces ella se nos empieza a desmoronar un poquito este fundamento. Si creo que todas las personas son buenas, si yo hago el bien voy a ir al cielo, y si Hitler no fue, bueno, hay un estándar, Hitler no lo cumplió.
¿Cuál es ese estándar? La pregunta de exploración aquí sería entonces, acabamos de hacer pregunta que saca a la luz la incertidumbre, luego de esa respuesta haríamos la pregunta de exploración y sería, ¿cuál crees que es este estándar que Hitler no alcanzó pero que otras personas sí han podido lograr? Y ahí nos van a dar alguna otra respuesta o por lo menos lo va a hacer pensar de, chuta, si hay un estándar, ¿cuál es ese estándar? ¿Lo estamos logrando o no? Ahora, ¿qué enseña la Biblia respecto a este estándar? Lo acabamos de leer en Mateo 5:48 y Santiago 2:10. Exige la perfección, ¿cierto? Eso es lo que exige la Biblia y somos conscientes de que humanamente ninguno podría alcanzarla. Entonces ahí tenemos ya un primer problema que solamente Dios podría resolver. ¿Se entiende? ¿Sí? De esa forma es como podríamos tal vez, entrar en una conversación más espiritual y, si el Señor lo permite, poder compartir el Evangelio con una persona que tal vez está muy cómoda y tranquila en su vida pensando que haciendo buenas acciones va a poder llegar al cielo. Si no exponemos este fundamento defectuoso en el que muchos confían, entonces muchas personas probablemente podrían pensar que tienen vidas lo suficientemente buenas como para ir al cielo sin la necesidad del arrepentimiento y reconocimiento de Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Ustedes y yo sabemos muy bien que cuando Cristo llega a una vida, entonces esto trae transformación de vida. Amén. Si la persona cree que está muy bien haciendo buenas obras, probablemente no tiene una vida transformada, hace buenas obras según lo que él cree, pero no según los estándares del Señor. Consideramos, aquí puse un pequeño ejemplo respecto de una conversación con un budista. No sé si lo puse ahí en el... No lo puse ahí. Se los voy a leer. Lo iba a leer del libro, pero lo dejé allá atrás. Pero aquí tengo algunos apuntes respecto de lo que este autor escribió de su conversación con un budista. Los budistas, algunas de las creencias que tienen es el tema de renunciar a los deseos, a toda clase de deseos. Ahora, una de las preguntas que se le podría hacer es, ¿tiene más sentido tratar de renunciar a la idea del deseo o desarrollar un deseo correcto como Jesús lo enseñó? Contaba la historia de que se encontró con una persona que les hablaba maravillas del budismo y le preguntó, ¿acaso tú no deseas buenas cosas para tus hijos? Y la señora dijo, la verdad es que llevo 1 año nomás como budista. Entonces, claro, está en este dilema de renunciar al deseo, pero tiene buenos deseos por sus hijos. Ahora la pregunta aquí que podríamos hacer es, ¿tiene sentido renunciar a toda idea de deseo o mejor desarrollar un deseo correcto como Jesús lo enseñó en Mateo 5:6? No sé si alguien lo puede buscar, yo se lo voy a leer. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese es un deseo correcto según lo que el Señor enseñó. Claro, hay deseos también completamente incorrectos, pero el hecho de que el budismo quiera deshacerse de todo tipo de deseos significa que también tendría que deshacerse de estos deseos apropiados que el Señor enseñó. Otra de las preguntas podría ser, si no estás seguro de seguir a Jesús, podría considerar esta perspectiva. Si sigues a Jesús y si es que Él está equivocado, entonces tendría otras vidas para corregirlo. Pero si decide seguir otros caminos y no le ofrece una respuesta correcta, entonces ya no tendría otra oportunidad para seguir a Jesús. ¿Qué nos dice Hebreos 9:27? No sé si alguien lo puede leer, Hebreos 9:27. Ahí está claramente que no tenemos otra oportunidad para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Hebreos 9:27. ¿Alguien que levante la mano y lo pueda leer? ¿Lo tiene? ¿No? Hebreos 9:27. ¿Qué? Allá. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Está establecido, según los parámetros de Dios, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, si yo converso con una persona que tiene esta creencia de que se va a reencarnar y que va a tener otras vidas, etcétera, claro, si Jesús está equivocado, va a tener otras vidas, entre comillas, para poder corregirlo. Nosotros entendemos que eso no es así. Si confiamos en la palabra, entendemos que hay solo una vida, que después de morir viene el juicio para los hombres. Por lo tanto, si decide seguir otros caminos, no va a tener otra vida para corregir.
o no va a tener otra vida para decir, ahora sí voy a seguir a Jesús, ahora sí voy a creer en esto, porque me di cuenta que mi vida anterior, la verdad es que no me lleva a ninguna forma, a ninguna parte de lo que creía. Pero lamentablemente no hay otra oportunidad. La Biblia dice, y es clara, que está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Si hacemos preguntas de exploración, podemos provocar lo que el libro considera una crisis de fe. Suena un poquitito ofensiva quizás esta frase, pero tratemos de entenderla bien. Una crisis de fe. Cuando estamos pintando un cuadro como artistas y hacemos preguntas que permiten iluminar o sacar a la luz las grietas que pueden ver o pueden dejar ver sus fundamentos que no son tan firmes como para edificar una vida sobre ellos, podríamos entonces provocar lo que se llama una crisis de fe, tal como lo hizo el apóstol Pablo con algunos de sus oyentes cuando desafió las creencias de los atenienses politeístas. ¿Se acuerdan que clases atrás revisamos ese pasaje cuando Pablo fue al Areópago, ¿cierto? Y comenzó a explicar, a exponer y recibió preguntas y esa conversación llevó a los atenienses politeístas a tener una crisis de fe. ¿Cuál fue el resultado? Muchos de ellos se quedaron o se vieron forzados por lo menos a reconsiderar sus creencias y algunos se quedaron y desearon que Pablo les siguiera hablando. Eso es lo que el texto nos dice. Entonces, la idea de esto justamente es, si hacemos las preguntas de exploración correcta, es posible que podríamos provocar una crisis de fe en las personas. Es decir, podrían tal vez reconsiderar lo que creen, como también podrían, si el Señor lo permite, desear escuchar más. Esa es la idea. Veamos qué dice Salmo 115, 4 al 8. Considerando que Pablo provocó esta crisis de fe en el politeísmo de los griegos, veamos qué habla el salmista acerca del politeísmo. Salmo 115, versículos 4 al 8. Creo que lo puse ahí en pantalla, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven todos? Allá los demás atrás, hermano Frank, ¿alcanza a leer o no? ¿Sí? ¿Se ve? Tenemos pantallas nuevas, ¿cómo no se va a ver? La letra chica. Ya. Si lo tienen en su Biblia, leámoslos todos juntos. Si alcanzan a ver acá, léalo de ahí de la pantalla. ¿Ya? Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Una descripción muy clara de estos falsos ídolos, ¿cierto? Habló básicamente de los 5 sentidos y que ninguno de esos sentidos opera en los falsos ídolos. Ahora, semejantes a ellos, es decir, que tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, etc. Semejantes a ellos son los que lo hacen, los que lo fabrican, y también cualquiera que confía en ellos. Así es como el salmista describe el error del politeísmo, es decir, semejante a una obra inanimada que no tiene ningún poder, ni autoridad, ni capacidad de nada. Semejante a ellos son los que lo hacen y también los que confían en ellos. Y es imposible no recordar cuando el pueblo de Israel, lamentablemente, se hizo un becerro de oro, ¿cierto? No quisieron seguir esperando a Moisés, no quisieron seguir esperando la revelación del Señor, y ellos mismos fabricaron este becerro de oro. No sé en qué estarían pensando en realidad, no sé cuál era la idea, si pensarían que esa cosa fabricada por sus propias manos les daría alguna cosa, pero la verdad es que justamente ahí es cuando, semejante a ese mismo becerro que no podía hacer nada, eran ellos mismos, y cualquiera que confiara en ellos. Entonces, ¿cómo podemos confiar en ídolos que hemos fabricado con nuestras propias manos? El salmista aquí dice que no tiene ningún sentido, no hay ninguna capacidad de hacer ninguna acción. El apóstol Pablo generó esta crisis de fe en las personas de aquella época. Con la gracia de Dios, nosotros también podríamos hacer algo parecido al día de hoy, generar una crisis de fe en las personas haciendo las preguntas correctas. Ahora, respecto de las preguntas, es importante ser selectivos con las preguntas. Podemos hacer muchas preguntas, pero si vamos a entablar un diálogo espiritual, debemos aprender el fino arte de la conversación, el cual, en lo personal,
estoy muy al debe. Tenemos que aprender este fino arte de la conversación, porque es muy fácil ahuyentar a otros si nos acercamos con una especie de, como una especie de vendedor, tratando de tener la razón, o tratar de venderle algo a alguien, o sencillamente tratando de ganar una discusión. No es la idea. No queremos ahuyentarlo, queremos al contrario, que se queden tal como los griegos se quedaron con Pablo y desearon escuchar más. Si lo único que hacemos es señalar sus errores, recuerden bien esa frase, si lo único que hacemos es señalar sus errores, probablemente una persona va a cerrar la puerta hacia un diálogo espiritual. Acuérdense que las preguntas que queremos hacer no es para nosotros señalar el error, queremos que ellos vean su error, ¿ya? Estas preguntas tienen que ser hechas de tal forma que no ahuyenten a la persona, sino que permita que la persona piense, que se quede, pero hay tonos y tonos de hacer las preguntas, ¿ya? Hermano Iván, el micrófono está por ahí. ¿Aló? Sí. Hace rato que quería hablar. Este tema es complejo, Dan, y a los hermanos igual, pero qué bueno que lo toquen acá en la iglesia, porque en primer lugar yo quiero que estén orando harto por mí igual, porque yo he estado justamente, bueno, nada es al azar, y el Señor en estos momentos me está hablando, porque yo he tenido, lo que tú mencionas, lo he tenido, digamos, en conversación semanal con médicos y con colegas. Entonces es importante, que escuché decir una frase que es importante, primero saber bien en qué creemos nosotros, Claro. nuestra base sólida de lo que creemos, entonces, y estar preparados para responder, porque les cuento un caso, una doctora viaja a Japón y me dice, yo le voy a traer un regalo a usted, entonces, y por eso es que hay que tener la capacidad de poder leer y poder, a ver lo que acabas de decir tú, contrarrestar lo que dicen ellos, pero no atacándolo, ¿entiendes? Porque ellos saben mucho igual. Entonces me dice, yo voy a traerle un cosito de Japón que es como, es una energía, como un dios que ellos, porque en la religión de Japón es el sinteísmo, que ellos creen el 90% en varios dioses. Claro. Entonces ella me dice eso, entonces yo la quedo mirando, le digo, yo doctora, prefiero que no, porque yo no creo en eso. Pero ¿cómo no creen eso? No, no creo en eso. Prefiero que me traiga un llavero o cualquier cosa, porque yo, para mí, hay un solo Dios. Entonces es complejo este tema, porque uno tiene que, leer mucho. Que es bueno saber aquí lo que ustedes están mencionando, porque para poder enfrentarse, por ejemplo, a colegas que me dicen, yo creo en la reencarnación. Lo que acaba de leer en Hebreo 9, Manuel, Claro. que yo lo menciono, pero ellos me dicen, yo no creo en eso, no creo en la Biblia. Claro. Entonces, Ahí hay que seguir haciendo preguntas, porque no cree, exactamente. cuál es la... Pero qué bueno que lo menciona, hermano Iván, porque justamente esa respuesta que usted le hizo a la doctora, de prefiero que no, me imagino que usted lo hizo de una forma obviamente respetuosa y que la persona no se ofendiera. A eso es lo que voy. Hay tonos y tonos, o formas y formas de decir las cosas, de hacer las preguntas. Nosotros queremos que la persona se dé cuenta por sí misma que hay alguna pequeña grieta en lo que cree, ¿ya? Que hay alguna cosa que tal vez no es tan así como pensaba, ¿ya? No nosotros decirle, tú estás mal por tal y tal razón. El Señor en algún momento lo va a permitir y vamos a tener que exponer el Evangelio tal y como es, y el Evangelio también es confrontacional. Pero para que se abra esta ventana o puerta para exponer el Evangelio tal y como es, entonces tenemos que también ganar la confianza de la persona. Obviamente hablar con el respeto que corresponde para cada uno. Así que gracias, hermano, por compartirnos ese testimonio. Como mencioné, si lo único que hacemos es señalar sus errores, probablemente la persona va a cerrar la puerta hacia un diálogo espiritual, o por lo menos hacia una conversación más profunda. Es de suma importancia entonces pedirle sabiduría a Dios, así como el hermano Iván nos pedía la oración también por él, por el medio donde está inserto trabajando, y él puede dar testimonio ahí. Es importante pedirle sabiduría al Señor acerca de qué temas o qué preguntas podríamos hacer con las diferentes personas. La idea es descubrir qué tema puede abrir la puerta para ayudar a profundizar e ir más allá en la conversación. Como dije al principio,
podemos tal vez hablar con un constructor y hablar con un médico, un doctor, y son personas que tienen temas completamente diferentes de conversación. Entonces yo también debería prepararme en cierto sentido para poder conversar con un constructor, conversar con un doctor, conversar con cualquier persona, y que el Señor me dé sabiduría para ver qué tema hablar, qué preguntas hacer. Me acuerdo muy bien un ejemplo del hermano Freddy González. Estuvimos en un retiro de matrimonio el año pasado, y dentro del tiempo de almuerzo nos sentamos con varios matrimonios, empezamos a conversar. El hermano Freddy está al lado mío, acá está mi esposa, al otro lado había el esposo de una hermana, y entre toda la conversación esta persona empezó a conversar de lo que hacía, etcétera. El hermano Freddy empezó a hacer algunas preguntas porque no lo conocía, y llegó al tema de las carreras de caballo. No, es que no voy a la iglesia los domingos porque son las carreras de caballo, el único día que tengo para despejarme del trabajo, entre otras cosas. Y en base a este sencillo tema de las carreras de caballo, el hermano Freddy, no sé si habrá estudiado todo esto, pero con tal sabiduría y con tanto tino comenzó a hacer preguntas que no fueran ofensivas, sino que le permitió a la persona, por él mismo, ver sus errores. Entonces el hermano Freddy preguntaba, ¿y por qué va usted a la carrera? Ah, y corre tal caballo con tal caballo. ¿Y qué obtiene de eso? No, hay apuestas, a veces se gana, a veces se pierde, por lo general ganaba. Y de a poco el hermano Freddy, usando este tema, comenzó a entregarle el Evangelio. Sin ser, digamos, se me fue la palabra, sin ser avasallador con lo que tenía que decir, pero agarrándose a este tema que la persona manejaba, el hermano Freddy comenzó a hacerle algunas preguntas que sacaron a la luz las incertidumbres de la persona. Y en algún momento la persona se notó muy incómoda, en el sentido de que tenía que dar una respuesta, no incómoda por la conversación o que quería terminar la conversación, sino en el sentido de que tenía que dar una respuesta y tuvo que pensar en sí mismo, en su condición delante de Dios, y tuvo que pensar cuáles son las motivaciones que lo llevan a eso. Si su confianza estaba puesta en el ganar dinero en ese tipo de acciones, o su confianza dependía del Señor. ¿Por qué no estaba dependiendo del Señor 100%? ¿Qué era lo que lo apartaba de Dios? Entonces, de una pregunta tan sencilla, una conversación de una mesa común y corriente, el hermano con tanta sabiduría logró compartir el Evangelio a esta persona. Esperamos en el Señor que pueda obrar en el corazón de esa persona lo que ahí se conversó. Pero se dan cuenta que de esa forma es como lo que plantea el libro de cómo podríamos tal vez entrar en alguna conversación más espiritual o más profunda con las personas. Ahora, acabo de mencionar que deberíamos pedirle sabiduría al Señor, tal como lo menciona Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que yo soy el primero en la lista pidiendo sabiduría, porque nos falta harto. Para ir terminando, tenemos acá el tema de formular preguntas teniendo en cuenta las 3D. Esto lo vimos hace ya varias clases atrás, y no sé si lo recuerdan, pero las 3D básicamente eran duda, defensa y deseo. ¿En qué consiste esto? La idea de estas preguntas en una conversación es tratar de sacar a la luz las dudas de las personas con las preguntas que ya vimos de ejemplo, minimizar el riesgo de que la persona se ponga a la defensiva y generar el deseo de que nos sigan escuchando y de querer conocer más en profundidad al Señor, tal como lo hizo Jesús con la mujer samaritana. No sé si recuerdan esa historia, pero Él generó dudas en la persona. ¿Quién es este? ¿Eres profeta? ¿Qué es lo que es? ¿Qué está haciendo esto? Evitó que se pusiera a la defensiva porque generó la confianza con la persona extranjera, y que más encima había una barrera cultural entre samaritanos y judíos. Pero ahora, ¿quién es esta persona que siendo judío viene y me pide esto? Es decir, ¿por qué no nos ponemos a pelear al tiro? Esta persona viene con otra intención, viene con otra actitud, no de enfrascarnos en una discusión que nos va a llevar tal vez a los golpes o a los insultos. Al contrario, viene con la intención de conversar, de conocerme, y me pide algo que yo le dé. Entonces eso ya evita que la persona se ponga a la defensiva, y finalmente el Señor logra generar el deseo en la mujer samaritana de querer escuchar más de esa agua de vida eterna, a tal punto que la mujer después se fue a su localidad, ¿cierto?, y comenzó a compartir lo que Jesús había hecho. En vez de sonar arrogantes a veces en alguna conversación diciendo,
¿cómo puedes creer algo tan estúpido? Y que reconozca que a veces lo pensamos, ¿cierto? Yo en particular lo he pensado varias veces, ¿cómo puedes creer algo tan estúpido? La verdad es que deberíamos sonar más amigables diciendo algo como: tengo cierta confusión, ¿me podrías ayudar a entenderlo? Dijiste A, pero también dijiste D. ¿Cómo puedes conciliar ambas cosas en tu mente? En vez de exponer tal vez lo que pensamos y decirle cómo puedes creer algo tan estúpido, podríamos ser mucho más comprensivos y formular la pregunta de esta otra forma, más amigable. Para desarrollar una perspectiva centrada en Cristo acerca de cómo usar las preguntas en una conversación, primero deberíamos preguntarnos a nosotros mismos algo que puse ahí. ¿Hacemos las preguntas como alguien que está interesado en conocer, expresar y vivir la verdad, al dialogar con las personas que no tienen la esperanza del Evangelio? ¿Hacemos las preguntas de esa forma o las estamos haciendo con la idea de ganar la discusión nomás? O con la idea de demostrar que lo que yo creo es mejor o es más real o tiene la verdad que la otra persona no tiene. Otra cosa que deberíamos preguntarnos a nosotros mismos es si reconocemos la importancia de comunicar la verdad de una forma humilde, llena de gracia y con un espíritu dócil, como dice 1 de Pedro 3:15, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Ya? Cuando conversamos con las personas, ¿estamos conscientes de esto? Para finalizar, no vamos a hacer ninguna actividad como las clases anteriores, porque es bastante, no nos llevaría mucho tiempo, pero sí me gustaría dejar aquí algunas conclusiones. La verdad que las Escrituras nos enseñan son nuestro fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida. Si somos creyentes genuinos, el Señor va a usar nuestra vida, como también puede usar nuestras conversaciones, para impactar la vida de las personas a las cuales les compartimos el Evangelio. Ejercitémonos en el arte de la conversación. Esto es para todos. Yo estoy también ahí primero en la lista. Ejercitémonos en el arte de la conversación para no caer en estos extremos de ser superficiales en todo, pero tampoco arrogantes al momento de hacer preguntas aclaratorias. ¿Ya? Porque a veces es fácil caer en esto. Y yo en lo personal me cuesta mucho ir más profundo. Soy a veces superficial en las conversaciones y no logro entrar más allá. Me cuesta mucho eso, tengo que mejorarlo. Pero tal vez hay otra persona que quizás por carácter es más ofensivo en las preguntas o en el tono en que usa. También son cosas que deberíamos mejorar y pedirle al Señor que nos ayude. Respondamos a las interrogantes que nos hacen nuestros interlocutores con gracia, con mansedumbre y con reverencia, tal como decía 1 Pedro 3:15. Para terminar, quiero que leamos Efesios 3, del 14 al 19, y aquí vamos a hacer quiero que lo leamos orando. Oremos esto por cada uno de nosotros, considerando lo que el hermano Iván decía, ¿cierto? Que él está inserto ahí en un medio en que está constantemente dando testimonio del Señor, pero también las personas le exigen respuestas y fundamentos más contundentes. La realidad de cada uno de nosotros la conoce usted. Quizás no nos conocemos todos en profundidad, pero cada uno también puede estar inserto en algún medio, ya sea en el trabajo, en el vecindario, en la misma familia, donde hay personas que tal vez van a exigir defensa de nuestra fe, o nosotros podríamos dar testimonio del Señor, y eso puede tomarnos tiempo, puede tomarnos esfuerzos en generar confianza con las personas. Y me gustaría que pudiéramos orar la palabra. Leamos todos juntos Efesios 3, del 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Tengamos un momento de oración. Hermano Luis,
¿podría pasar a orar para concluir la clase? Si nos piden versículo, Efesios 3 del 14 al 19. Largo pero pausado, lo hacemos bien. Bien, ¿lo haremos? Señor, le damos gracias por este tiempo que hemos tenido de aprendizaje. En realidad nos damos cuenta, Señor, que necesitamos mucha sabiduría, mucho conocimiento también para poder exponer su palabra, Señor, y entregar el Evangelio de Cristo a las personas que no le conocen. Ayúdenos, Señor, para tener claro también cómo entregar su palabra, hacerlo con mansedumbre, como usted también lo enseña, y hacerlo con el amor que Cristo lo hizo también con las personas que no le conocían. Que podamos aprender de usted. Ayúdenos también para poder prepararnos nosotros también en nuestra casa, buscando la forma, Señor, de estar mejor preparados para poder entregar su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra tiene respuesta a todas las necesidades de los hombres. Nosotros sabemos eso también, Señor, pero ayúdenos también para poder explicarla con la sabiduría suya, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.